Perdona que interrompa. Hola, molt bon dia. Estem en aquest webinar que ja tots esperem, de les dades de què és tot allò que ha passat en l'any 2020. Hem tingut un any difícil, un any d'especulacions, un any en el que parlem de si realment tindrem molta caiguda, tindrem menys caiguda. Estic convençuda de que amb tot això que veurem avui, si ens ho haguessin dit fa exactament un any i un mes, quan realment va haver-hi el confinament, haguéssim signat tots els resultats que avui podrem veure. Per tant, això no desvetllo massa més perquè ens ho explicarà en Lluís Fabra d'aquí una estona. Passo primer de tot, com sempre, a saludar i a donar la benvinguda a tots els nostres ponents. Tenim el Gerard Duelo, el president del Col·legi de Barcelona i del Consejo General de Coapis d'Espanya. Bon dia, Gerard. Bon dia a tothom. També tenim el Vicenç, el president de l'Associació d'Apis de Catalunya, CEO de Tecnotràmit i el nostre doctor en psicologia i en economia i psicologia econòmica, que sempre ens aporta molt de valor sobretot amb aquests temes. I, com sempre, també tenim el Lluís Fabra. Bon dia. Perdona, Vicenç, hola, perdona. Bon dia, Anna, bon dia. Y tenim a Lluís Fabra. Hola, Luis, bienvenido, como siempre. Sabem que ell està a la Universitat de Saragossa i és el CEO de Gamerin, expert i molt expert en tractar totes les dades del sector immobiliari. Buenos días, Luis. Bon dia, buenos días. Bienvenido. Per començar, ja passarem. Després, totes les dades, evidentment, com que tenim el Lluís, ja canviarem i passarem al castellà per una deferència perquè ell ens pugui entendre. Per tant, dono primer la paraula al nostre president, Gerard Duelo, perquè ens pugui fer la introducció d'aquest webinar com cada vegada. Buenos días, Gerard. Bon dia, Gerard. Bon dia a tothom. Com dius, parlarem en castellà perquè hi ha també gent d'altres províncies que connecta cada dia més. Buenos días a todo el mundo. Bienvenidos. Bueno, esta es la cuarta webinar dedicada a informar sobre la evolución de los datos del mercado inmobiliario de Cataluña. Esta vez coincide, es también el cuarto trimestre del año 2020 y por lo tanto, como siempre, veremos la evolución de los números, del número de operaciones, la evolución de los precios, metro cuadrado, superficies, tipos de vivienda. Analizaremos también todos los datos desde muchas perspectivas. Hay que decir que cada vez más este informe se va perfeccionando, se va enriqueciendo, se van aportando nuevos datos, se van aportando nuevas perspectivas y a la vez los espectadores, los usuarios, también se van acostumbrando a este sube y baja de las gráficas. El primer día, pues esas gráficas sonaban un poco raras, los que nos siguen con cierta habitualidad, pues la verdad es que se acostumbrarán ya, mira, esta es esta, unas les preocupa más una cosa, las otras otra. También hay que decir que, repito, como siempre, los datos estos son reales. Es decir, se estudia la oferta, qué pasa con la oferta, pero la oferta, como muchos otros informes, pues no señala la realidad, señala una realidad, la de la oferta, pero no es la realidad del cierre y con lo cual ese comparativo entre las dos cosas también es altamente interesante. Con lo cual nosotros, claro, lo más importante es lo real, ¿no? Es decir, que ha bajado un 30% o ha bajado un 10%. Podemos decir cada uno lo que según le va la fiesta, pero la realidad en el conjunto de datos son los que veremos hoy. También decir que, dejo al presidente de la asociación, a mi amigo Vicenç, que él es economista y psicólogo, es importante, psicólogo económico, para profundizar más en los aspectos técnicos generales, porque si no sería también bastante pesado. Yo quiero lanzar hoy, y para acabar rápido, un mensaje de ánimo. Un mensaje de ánimo de que cada vez estamos más cerca de eso que algunos llaman o llamamos la nueva normalidad. Se discute sobre si hay que decir nueva normalidad, pero es que va a haber una normalidad distinta. La va a haber, ya lo apercibimos. Muchos de nosotros, es que no solo es el teletrabajo, las telereuniones, eso ya conlleva muchos otros cambios. Yo estoy seguro que cuando estemos ya en plena nueva normalidad, las gráficas y los datos de hoy van a reflejar parte de estos cambios. Creo que los van a reflejar.
y será también parte de un estudio ver en qué están cambiando cuando las comparemos con hace 2 años. No solo, digamos, precios, tienen que haber otras cosas que notaremos. Por ejemplo, el incremento de viviendas más fuera de Barcelona o más cerca. Yo puedo decir que un tema que nos atrae mucho desde el colegio, desde la asociación, es estudiar el comportamiento de las ciudades. O sea, la ciudad en sí misma. Nosotros estamos enfocando este estudio en los inmuebles, pero los inmuebles configuran ciudades y las ciudades tienen un comportamiento que no están hoy retratados aquí, pero tienen un comportamiento. Con Ana y con Vicens estamos ya involucrándonos con ONU Habitat y con Aspectos para estudiar, también incorporar estudios y hacer una webinar específica sobre el comportamiento en general de la ciudad que aglutina estos cambios de inmuebles. Pues nada más. Decir que también otra novedad que ya hemos anunciado, creo que ayer o así salió el informe de los presidentes que firmamos Vicens y yo, perdón, que dijimos que vamos hacia una nueva normalidad, pero abrimos las puertas de nuestra evolución territorial. No es normal que ese nivel de información, que ese nivel de análisis quede exclusivamente solo en las 4 provincias de Cataluña. Lo vamos también a ampliar a muchas provincias donde tenemos gente interesada en la afiliación con nosotros, interesada en nuestra formación, interesada en nuestra manera de actuar y por lo tanto iremos adentrando poco a poco a estos estudios a otras regiones de España. Pues nada más, adelante y muchas gracias como siempre por invitarme a inaugurar esta webinar. Gracias. Pues muchísimas gracias, Gerard. Evidentemente yo creo que estamos en un año de crecimiento, de buenas expectativas y eso lo vamos a ver y como siempre luchando porque el sector inmobiliario sea cada día mejor. Ahora le vamos a dar paso a Vicens y sabéis que a nosotros nos interesan mucho los números, pero los números al final también son consecuencia de cosas que pasan, porque esos números no se hacen solos, esos números los hacemos nosotros, los hacen las administraciones, los hacen muchas políticas. Entonces, creíamos que hay temas muy interesantes, como puede ser todo el tema de la limitación de precios de alquileres, qué políticas hay que seguir, que eran suficientemente importantes como para que en este webinar le dedicáramos un pequeño espacio para realmente tener claro cuál es nuestra posición y cómo debemos actuar. Y eso nos lo va a presentar Vicens en este momento. Gracias, Vicens. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Ana. Bienvenidos a una nueva edición de presentación del informe trimestral del mercado inmobiliario. Como siempre, antes de empezar, como decía Ana, se me cede la palabra para centrar mi intervención normalmente sobre la situación macroeconómica, pero hoy haré una excepción y durante unos breves minutos hablaré de un tema que las últimas semanas nos estáis preguntando mucho. Se trata de nuestro posicionamiento sobre la normativa de limitación de rentas del alquiler y la vinculación de este posicionamiento a una decantación política concreta. En Cataluña, la mayoría de vosotros sabéis qué es lo que pienso a nivel personal y como presidente de la AIC, pero muchos profesionales de fuera de Cataluña y que hoy seguramente nos estarán viendo me preguntan constantemente qué opino sobre este tema. Mirad, sobre el posicionamiento político seré muy breve y quiero reiterar que la AIC, la Asociación de APIs de Cataluña, es una asociación, es una organización de estructura jurídica asociativa, como no podría ser de otra manera, y de carácter profesional, no político. No somos una asociación con finalidad política ni vinculada a ningún partido o ideología. Por lo que nuestros posicionamientos no se rigen por una determinada doctrina política, sino por aquellos que creemos que son los más favorables para nuestros asociados y el desarrollo de su actividad profesional. Por lo que mi opinión como presidente y el de la AIC como organización nunca van a estar vinculados a ninguna predeterminación política y sí por aquello que pueda beneficiar más a nuestros asociados y por ende al sector y al consumidor final. Dicho esto, y relacionado con un tema de actualidad, como es el debate político que se está estableciendo sobre la posibilidad de establecer un marco normativo que limite las rentas del alquiler a nivel nacional, quiero expresaros mi opinión, ya no como máximo representante de la AIC, sino como economista financiero por experiencia y economista conductual por formación. Y es la misma opinión que he defendido desde finales del año 2019, cuando se puso esta cuestión encima de la mesa en Cataluña. Y así lo he defendido en numerosas entrevistas y artículos en los que he tenido oportunidad de realizar. Mirad,
Durante los últimos años se ha producido un fuerte incremento de los precios del alquiler residencial en gran parte de las principales áreas metropolitanas de las economías más avanzadas. El impacto de este crecimiento abarca pues, desde la afectación de la renta disponible de las familias hasta la dificultad de acceso a una vivienda por parte de ciertos colectivos pues, que están siendo más desfavorecidos. Esta es una realidad que ni negamos ni damos la espalda por la repercusión a la estabilidad macroeconómica y social del país, ¿no? Por lo que somos muy conscientes de que este problema existe y nos preocupa. Dicho esto, hay que analizar que de manera general las intervenciones desde el sector público para abordar esta materia, esta problemática, pueden dividirse básicamente en tres categorías, ¿no? El control de precios mediante la prohibición de sobrepasar una determinada cantidad, que es lo que se está debatiendo ahora. El aumento de la oferta pública a través de la provisión de vivienda en alquiler, que es lo que defendemos más. Y por último, un conjunto de medidas, ¿no? Es un cajón desastre de medidas destinadas pues, tanto a incentivar la oferta privada de viviendas en régimen de alquiler como a facilitar el acceso de ciertos colectivos pues, hombre, a un precio de alquiler adecuado a sus posibilidades, ¿no? Que es también esta postura que nosotros nos acogemos más. Por lo tanto, no se tratan de medidas novedosas, no son nuevas, no se ha descubierto la Coca-Cola. Y podemos contar con la experiencia y la cuantificación de resultados en base a medidas tomadas en el pasado. Y por lo tanto podemos hacer a día de hoy un análisis del posible impacto de las consecuencias derivadas de dichas intervenciones y de ahí que nuestro planteamiento se intente siempre basar en hechos históricos, en hechos reales. Cuando se habla de limitar las rentas del alquiler, hay que entender, hay que hacer un ejercicio de empatía con la administración y entender que la administración y ciertos partidos políticos tienden a tomar la decisión más favorable a sus intereses desde una óptica puramente política, dentro de lo que es el juego político. Y esta medida de limitación de rentas tiene a su favor, si tenemos en cuenta este posible, nos ponemos en la piel del otro, tres grandes ventajas. Primero, que es de rápida implementación. Otras soluciones, quizá con un historial más exitoso y que defendemos más, tardan más en poderse llevar a cabo y ver su efectiva aportación. En segundo lugar, hombre, es populista. Y no se entienda el término desde un punto de vista peyorativo, pero está claro que hay decisiones que entran mejor por los ojos que otras. Si mañana nos dicen que van a subir los impuestos, pues a nadie le gusta esta medida, ¿no? Si luego esa decisión se argumenta y se demuestra que el destino de esa recaudación se aplica con fines positivos para la sociedad, pues al final será por buena, pero de entrada no es plato de buen gusto. En cambio, publicitar, decir, anunciar que se va a limitar el precio de las rentas para que la gente pague menos por una vivienda, pues de entrada a nadie le parece mal, ¿eh? Por tanto, eso genera un impacto positivo a una gran mayoría de personas que en el corto plazo es fácil caer en un sesgo, que es el sesgo de no valorar las consecuencias futuras, ¿eh? Y esto es algo muy conocido desde el punto de vista del marketing político y muy adictivo a la hora de captar votos. Y en tercer lugar, transfiere la responsabilidad social y económica a un tercero, y centra el foco, la atención mediática y la responsabilidad social y económica a un tercero. ¿Qué ha pasado cuando se han tomado medidas de este tipo? Que repito, no es novedoso. Pues lo que dice la historia, la evidencia histórica expone la aparición de efectos negativos cuando estas políticas se mantienen durante periodos de tiempo elevados, ya que el mercado lo que hace es reaccionar disminuyendo el número de viviendas disponible, provocando una subida del alquiler en aquellos segmentos que quedan fuera de la regulación, cambiando en muchas ocasiones la composición de la vivienda ofertada con el objetivo de sortear la regulación. Y otro factor fundamental es que, se ha demostrado, es que se reducen los gastos de mantenimiento en esas viviendas, ¿no? Porque al final, si yo sé que me van a pagar lo mismo o menos, pues al final no voy a cuidar ese activo. De manera adicional, por si fuera poco, debido a que este tipo de medidas normalmente se focaliza en determinados colectivos, lo que se hace es se genera una segmentación en el mercado de vivienda, originando un mercado paralelo que lo que hace es separar por condiciones socioeconómicas de los hogares. Y por lo tanto todo esto tiene una clara repercusión en la movilidad laboral de los trabajadores, que al final no quieren perder el alquiler inferior a un precio de mercado. Es decir, si me hace la empresa donde trabajo me hace una oferta para mudarme de ciudad,
pues lógicamente si yo ya estoy viviendo en una zona afectada por esta regulación pagando un precio inferior, pues voy a negarme a movilizarme, ¿no? Desde el punto de vista laboral. Por tanto, la evidencia empírica ha demostrado que este tipo de medidas solo son efectivas cuando se hacen por un periodo de tiempo limitado y en combinación con otras medidas como el aumento de la oferta de vivienda pública de alquiler y el incentivo de la oferta privada. De manera aislada, sin predeterminación limitativa en el tiempo y sin la correcta combinación de otras medidas, no ha funcionado nunca. Por lo tanto, si algo ha demostrado la economía conductual, y yo soy un gran defensor, es que se consiguen mejores resultados mediante la persuasión que mediante la obligación. Ofrecer soluciones que incentiven a la propiedad a no subir las rentas, incluso a reducirlas, mediante exenciones, desgravaciones o bonificaciones fiscales, es una solución que hasta hace 2 días, que ha aparecido el ministro, ni siquiera se había planteado. Por parte nuestra sí, por parte de LAIC llevamos mucho tiempo planteando esta, entre otras soluciones. Por ejemplo, combinar estas medidas con la posibilidad de aplicar ayudas limitadas en el tiempo a los colectivos afectados para que puedan complementar sus ingresos y facilitar así el pago de sus obligaciones contractuales. Esto tampoco se ha llegado ni a debatir. ¿Y por qué? Bueno, ¿acaso nuestros políticos son ingenuos? Pues creo que no. Lo que pasa es que ambas soluciones pasan porque la administración se sacrifique económicamente asumiendo responsabilidades, cuando siempre es mucho más fácil que la fiesta la pague un tercero. Por lo tanto, la dificultad de acceso a la vivienda es un problema social con graves repercusiones económicas, por lo que es, en nuestra opinión, la administración pública quien debe responsabilizarse a la hora de tomar decisiones que solucionen este tipo de problemas. Si de manera adicional se establecen protocolos de colaboración público-privada y se establecen incentivos para que los agentes privados tengan interés en favorecer estas medidas, la combinación es inmejorable. Por lo que nuestro posicionamiento es, y me gustaría dejarlo muy claro, independientemente del partido político que lo defienda, regular mediante incentivos y no mediante prohibiciones. Por lo desde que la Asociación de APIs de Cataluña somos favorables a defender el derecho a la vivienda, pero sin socavar el derecho a la propiedad privada y a la libertad de negociación y pactos. El sindicat de llogaters aquí en Cataluña defiende los intereses de los inquilinos y es muy lícito. Otro tipo de asociaciones, por ejemplo, ASBAL, defiende los intereses de los propietarios y también es muy lícito. Ambas opciones son muy respetables, pero nuestro caso es diferente. Nosotros buscamos el interés de ambas partes, ya que nuestro principal motivo de existencia es apoyar el trabajo de las empresas y agencias inmobiliarias, así como los profesionales independientes, agentes de la propiedad inmobiliaria que forman parte de la asociación. Y no hay que olvidar que entre sus clientes, nuestros clientes, vuestros clientes, existen propietarios, pero también existen inquilinos. Por mi parte, nada más. El protagonista de esta sesión es nuestro buen amigo Luis, que es el que tiene cosas muy interesantes que contarnos, pero no quería desaprovechar la oportunidad de aclararos estas cuestiones, ya que me lo habéis pedido de manera reiterada, sobre todo por parte de los compañeros que estáis fuera de Cataluña. Como siempre, a vuestra disposición, y os envío un fuerte abrazo a todos. Ana, Luis, todo vuestro. Muchísimas gracias, Vicent. Realmente una exposición muy interesante y realmente muy de moda y muy importante, porque realmente no es para jugar con la vivienda. Las políticas no pueden ser fruto de una visión a corto plazo, sino que realmente la política de vivienda tiene que ser muy a largo plazo. Una vez terminada esta exposición, ya damos paso a lo que origina realmente este seminario, que es que Luis Fabra nos explique exactamente qué ha pasado con los datos durante este año 2020. Ya nos lo ha avanzado Gerard, también lo hemos avanzado y sabéis que era un compromiso nuestro, ir cada día mejorando todo lo que eran estos informes, incorporando información nueva y que realmente información que nos pueda explicar cómo estas políticas que se están aplicando tienen unos resultados o tienen otros resultados, o cómo la afectación de lo que decimos siempre, ¿no? De que al final el mercado se tiene que regular solo, cómo realmente están afectando. O sea que ya te doy paso, Luis, por favor, empieza ya con tu presentación y te estaremos escuchando muy atentamente. Muchas gracias, Ana. Voy a compartir pantalla para que los datos sean los protagonistas de lo que vamos a decir, ¿no? Que es lo que pretendemos. Bien, antes de comenzar a soltar datos a un lado y a otro, ¿no? Me gustaría contextualizar la situación, ¿no? El año 2020, estamos cuarto trimestre, los resultados del cuarto trimestre
es cierre de año y por tanto nos puede interesar, digamos, hacer un balance de lo que ha sido el año, ¿no? Bien, nos vienen diciendo que lo que marca la pauta de todo lo que ocurre es la situación sanitaria. La situación sanitaria en el segundo trimestre, como ya sabemos, fue dura, confinamiento domiciliario, imposibilidad de realización de operaciones de compraventa durante la mitad del trimestre, lo que dio lugar a un agujero importante en lo que fue el número de operaciones, número de compraventas, algo que ya todos conocemos, ¿no? El tercer trimestre fue un trimestre, digamos, de cierto auge, de cierta euforia incluso, que dio lugar a una recuperación importante en el número de compraventas. Era algo sencillo, lógicamente, veníamos de un periodo duro y bueno, fue un buen trimestre. ¿Y qué ocurre en el cuarto trimestre a nivel sanitario? Pues a nivel sanitario lo que ocurre es un repunte de los contagios, una nueva reducción de la movilidad, por tanto, algo que podía llevar a una perspectiva relativamente negativa de lo que podía ser el cuarto trimestre con respecto al tercer trimestre, ¿no? Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues lo vamos a ver inmediatamente, ¿no? Ponemos ahí el suspense y vamos a ver si efectivamente, en el caso del mercado inmobiliario, la situación sanitaria ha marcado la pauta o hemos tenido un comportamiento diferencial. Antes de nada, indicar que la presentación la vamos a focalizar en el ámbito de la vivienda. Sin embargo, en el informe tienen información sobre vivienda, locales, naves, garajes, trasteros, incluso tienen también informes específicos de locales, de garajes y de trasteros. Bien, pero por tiempo y por operatividad, por relevancia, nos vamos a focalizar fundamentalmente en el ámbito de la vivienda. Si ven en pantalla, tienen para el ámbito de vivienda un gran mercado en el que siempre hemos sido, pues, digamos, alumnos aventajados a la hora de tener la información, ¿no? La escritura pública que comentaba Gerard, el mercado, el cierre de operaciones, las compraventas, pues vamos a hablar de todas esas cosas. Sin embargo, poco a poco vamos dando cabida a un segundo mercado y ya hemos querido dejar esa estructura de contenidos, oferta, ¿no? El flujo, ¿no? Lo que entra, ahí estamos trabajando duro con el colegio y la asociación para potenciar el número de magnitudes de variables en ese campo. Y ya les adelanto que en ese enfoque de mejora continua que entendemos los informes habrá un tercer ámbito que es el censo. Es decir, al final, ¿qué queremos saber? Lo que se transmite, lo que se ofrece y lo que existe. Entonces, esos tres ámbitos tendrán su cabida, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, siempre las operaciones de compraventa serán los ámbitos más relevantes, pero habrá elementos que nos interesan incorporar y que iremos viendo, ¿no? Bien, vamos por tanto con el primer aspecto. La variable que siempre digo en las presentaciones es más relevante. El número de compraventas. Se habla mucho del precio, pero el precio es una derivada de lo que ocurre en el mercado en cuanto a actividad, ¿no? Y como agentes que operan en el mercado, lo más relevante es que haya actividad más que el comportamiento del precio, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con el precio? Mire, les traigo los datos trimestrales. La coyuntura pura, ¿no? El cuarto trimestre. ¿Qué ha ocurrido, no? Bien, si vamos al dato absoluto, algo más de 17.500 compraventas en Cataluña en el cuarto trimestre. Pero, bueno, veamos un poco lo que decíamos, ¿no? El gráfico, la línea azul gruesa, ¿no? Este agujero que se genera el segundo trimestre, la recuperación del tercer trimestre y la situación sanitaria del cuarto trimestre nos lleva a una situación peor que el tercer trimestre. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido con el mercado inmobiliario? Pues que ha continuado creciendo. El cuarto trimestre ha registrado más actividad que el tercer trimestre. ¿Cuánto más? Bueno, aquí tienen la tabla. Tasa de variación trimestral. Un 15% más que en el tercer trimestre. Es decir, hemos dibujado, estamos con esa V asimétrica, es decir, hemos tenido un segundo semestre de recuperación en cuanto a la actividad. Hemos seguido creciendo en el cuarto con respecto al tercer trimestre. Lógicamente, estamos alejados de esos niveles máximos. Aquí tenemos de los últimos años, más de 21.000 compraventas, cerca de 22.000, nos hemos quedado en 17.000, pero claro, también muy por encima de las poco más de 10.000 que tuvimos en su momento, ¿no? Entonces, bien, tener ese nivel de actividad, bajo mi punto de vista, ¿cuál es la lectura? Bueno, la lectura es que seguimos mejorando, nos seguimos recuperando, seguimos en una V asimétrica, es decir, la línea de la derecha es más corta que la de la izquierda, veníamos de niveles muy adecuados, 2018, 2019, 5 años consecutivos de crecimiento. Bueno, el mercado ha respondido favorablemente en el contexto de situación sanitaria y económica mejor de lo que en principio cabía esperar. Pero para mí el dato del trimestre, el dato fundamental, es la variación interanual del dato trimestral. Es decir, la comparación
del cuarto trimestre de 2019, un trimestre no COVID, un trimestre de normalidad en cuanto a compraventas, y el cuarto trimestre de 2020. Hemos registrado un 4,54% compraventas menos que en el cuarto trimestre de 2019. Bueno, que el mercado haya reaccionado de esta manera en una situación como la que nos encontramos, con respecto a un trimestre en el que no identificábamos que existiese problemas sanitarios, que todavía seguíamos en nivel de actividad económica en un rol destacado, pues creo que no hemos salido mal parados. Lógicamente, este resultado general, algo menos de 5% menos de compraventas en el cuarto trimestre del 20 con respecto al 19, hay que ir desagregando, ¿no? Tenemos que ir viendo las tipologías de vivienda, tenemos que ir viendo los ámbitos geográficos, pero en principio para el conjunto de Cataluña el cuarto trimestre yo creo que no ha sido un mal trimestre, incluso bajo mi punto de vista sorprendentemente positivo. Yo no estimaba que pudiésemos tener una reacción de continuidad en cuanto a la mejora y que los diferenciales con la situación pre-COVID fuesen tan estrechos. Bien, en el ámbito de la vivienda usada, porque claro, la vivienda nueva siempre son acuerdos de compraventa que se inscriben ahora, que se registran ahora, pero que son acuerdos de compraventa formalizados hace unos años, ¿no? El verdadero termómetro de la realidad del mercado nos la da, en este caso, la sensación nos la da la vivienda usada. En este caso, el ajuste interanual ha sido algo más intenso, un 6,88% con respecto al 19. Sin embargo, el nivel de recuperación trimestral ha sido más intenso, un 17,50. Bien, por tanto, creo que un buen resultado en ese ámbito. Vamos a las tendencias, ¿no? A los datos anuales, que bajo mi punto de vista siempre les digo que para anticiparse al comportamiento del mercado inmobiliario siempre hay que seguir dos variables: el número interanual de compraventas de vivienda y la tasa de paro. Bajo mi punto de vista son las que nos anticipan lo que puede ser el devenir, ¿no? del comportamiento. En este caso, además, estamos cuarto trimestre, tenemos la foto del año 2020, ¿no? Una foto importantísima en la medida que ha sido un año especialmente duro, ¿no? ¿Cómo hemos terminado en Cataluña en número de compraventas? Pues cerca de las 66.000 compraventas en 2020, 65.904. ¿Qué ha ocurrido con respecto al año 2019? Bueno, pues un descenso del 18,54%. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, ahí ya entra en juicio la valoración subjetiva de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Yo qué lectura le hago? Bueno, si vemos la serie, el dato, la línea azul, veo que parece que el mercado está haciendo un cierto suelo. Todavía no lo haremos en el primer trimestre de 2021. Vamos a tener un primer trimestre de 2021 peor que el primer trimestre de 2020, obviamente, pero sí que creo con claridad que en el segundo trimestre de 2021 ya esta línea va a comenzar a tener un comportamiento favorable, un comportamiento alcista. Será muy fácil en el segundo trimestre del 2021 superar el segundo del 2020. Es decir, arrastramos ese agujero del segundo trimestre de 2020, por tanto, los datos interanuales todavía muestran ese nivel, pero no es una línea constante hacia abajo, sino que parece que ya parece mostrar cierto grado de suelo. Pero volviendo a la tasa de variación del 18,54, bueno, aquí se trata de con quién nos comparamos. Si nos comparamos con el sector de alimentación, pues seguramente será un mal año para el sector inmobiliario. Si nos comparamos con el sector de hostelería o muchos sectores económicos, yo creo que después de Luis, me parece que te has quedado congelado. Tenemos problemas. No sé si... Luis, tenemos problemas. No sé si puedes mejorar tu conexión porque no te oímos en este momento. Vale, se ha desconectado un momentito para ver si realmente puede mejorar su conexión. Ahora que estábamos teniendo esas noticias realmente de que no habíamos tenido esa caída que preveíamos. No sé si os acordáis al principio de año, incluso cuando estábamos en el COVID, que se hablaba de caídas de un 30% de compraventas y se hablaba de unas caídas de precios espectaculares.
Por lo que nos acaba de explicar Luis, de momento no tenemos esa caída inicial, estamos hablando de una caída aproximadamente de un 18,54% en Cataluña. Por lo tanto, bueno, pues un poco lo que veíamos es que el sector está fuerte, el sector, a pesar de que tiene las complicaciones que tiene el COVID y que está todo el mundo sufriendo muchísimo, parece que esa recuperación de momento no está siendo tan mala dentro de lo que sería el sector inmobiliario. Estos son los datos que tenemos del último trimestre y sabemos también que una de las cosas que estamos viendo es que el primer trimestre del año 2021 parece ser que también ha arrancado con esa tendencia más o menos positiva, ¿vale? Esperaremos un momento a ver si Luis puede seguir con esta exposición tan interesante, porque tampoco me gustaría hacer mucho spoiler de lo que va a explicar Luis en estos momentos y por lo tanto yo creo que es infinitamente mejor que os lo cuente él. Vamos a ver, no sé si alguien le puede llamar. A ver, me están chivando cosas, perdonad, esto son cosas del directo. A ver. Bueno, si tuviéramos problemas con la conexión, a mí sí que me gustaría, mientras tenemos estos minutos de aquí, recordaros que si queréis hacer alguna pregunta de los datos, ¿vale? Lo podéis hacer ahora mismo a través del chat, también podéis hacer alguna pregunta. Y también recordaros que todos aquellos que sois APIs tenéis en la plataforma de los APIs tenéis los informes completos. Informes que ya veréis que este trimestre han sido mejorados. Básicamente tenemos mapas que nos posicionan y nos dicen en qué zonas estamos teniendo más compraventas y qué está pasando por zonas, y también hemos incorporado algo que nos habíais pedido muchas veces, que era llegar a ciertas poblaciones. Evidentemente no podemos bajar al nivel de todas las poblaciones de Cataluña, pero sí las principales poblaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Aparte de las 4 principales provincias, las capitales de provincia, también hemos bajado a lo que serían, por ejemplo, poblaciones como qué está pasando en Terrassa, en Sant Cugat, o en qué poblaciones realmente el precio está subiendo o está bajando, y en qué poblaciones el número de compraventas están subiendo o están bajando. Cuando se conecte Luis, veremos que hay datos muy interesantes en ese aspecto, porque también nos reafirman cosas que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, como puede ser que realmente la gente a lo mejor está saliendo de las grandes ciudades para irse al primer y al segundo cinturón de Barcelona. Eso es una de las cosas que está pasando, lo hemos visto, ya lo habíamos repetido en otros informes, y evidentemente es una de las cosas que estamos viendo. Y en este informe se ve. Incluso hay una cosa muy curiosa, que bueno, aquí sí que le voy a chafar un poco la guitarra a Luis, porque como tenemos este problemilla de conexión, voy a tener que avanzarme. Sí que se ve que, por ejemplo, la evolución de las compraventas, donde han caído menos las compraventas, las zonas donde realmente las compraventas han aguantado más, porque estábamos hablando a lo mejor de ese segundo cinturón, que estábamos hablando de Terrassa o de Sabadell. En ese momento los precios han sido los que han tenido un mayor repunte, ¿no? Entonces eso también es muy interesante, ver cómo ese equilibrio de oferta y de demanda es algo que siempre sucede, y al final es lo que decimos siempre, el mercado se acaba regulando, ¿vale? Y también es cierto que la gente lo que busca son espacios con más metros cuadrados y buscan espacios con terrazas y con más salidas, ¿vale? Yo creo que es algo que también vamos a ver en este informe. Ya lo dijimos en el último informe, y en este informe todavía se confirma mucho más toda esa tendencia, ¿vale? Aquí veo que es... Muy bien. A ver, no sé si... Pues no sé si... permitirme llamar un segundo, a ver si consigo, a ver si Luis es capaz de conectarse, porque sé que lo estaban intentando. Lo digo porque es que me sabría muy mal realmente avanzar muchos más datos de los que os va a decir Luis, porque él los explicará con las gráficas y es lo correcto, que os los explique él. De todas maneras, también me gustaría avanzaros, porque es una de las cosas que también vamos a trabajar, que estamos haciendo tanto desde la asociación como con FIACCI, que es la Federación Internacional de Agentes Inmobiliarios, que sabéis que en estos momentos tanto el Colegio de Barcelona como la asociación son socios principales. Estamos intentando ver qué está pasando y trabajar mucho en detalle también qué está pasando con todos los datos de aquellos extranjeros que están comprando en España,
dónde están comprando y cuáles son las zonas que más les interesan. Por lo tanto, también os avanzo que dentro de poco vamos a tener un informe muy detallado de todo lo que sería el sector internacional. Tenemos ya a Luis con nosotros de nuevo. Disculpad, pero ha habido un problema con mi conexión bueno, comparto pantalla de nuevo. Luis, he tenido que hacer algún pequeño spoiler, espero que no mucho, bueno. ¿vale? En ese momento que has tenido momentos de problemas de conexión, ¿vale? Sí. Pero aparte de eso, seguro que lo explicas infinitamente mejor que yo. Te dejo ya a ti, gracias. Muy bien, estamos explicando los datos anuales, la percepción subjetiva que podemos tener cada uno de nosotros con respecto a esa corrección del 2020 respecto al 19. Bajo mi punto de vista, una reducción del 18% en número de compraventas después de este año tan duro, creo que no es un mal resultado y en términos comparativos hemos conseguido salvar con cierto éxito la actividad. Lógicamente constataremos ahora que hay diferencias territoriales más o menos significativas. Lo que vamos a ver es cuál ha sido la realidad del mercado a nivel territorial dependiendo de las zonas, ¿no? En este desglose territorial vamos a comenzar con la ciudad de Barcelona, el municipio más relevante de Cataluña. ¿Cómo ha transcurrido el mercado en Barcelona? En este caso, las noticias son un poco menos positivas de lo que veíamos para el conjunto de Cataluña. Hemos cerrado el trimestre con algo menos de 2.500 compraventas. También se ha producido una recuperación trimestral del 6,12%. Observen nuevamente ese comportamiento en nube, pero muy asimétrico, es decir, el grado de recuperación de compraventas está siendo lento. De hecho, este cuarto trimestre en Barcelona con respecto al cuarto del 2019 ha supuesto una caída del 18,29%. Entonces, esto que está ocurriendo en Barcelona está ocurriendo con casi todos los municipios que han sido grandes protagonistas del nivel de recuperación durante el proceso 2014-2019. Es decir, aquellos ámbitos en los que hubo un mayor nivel de recuperación o de actividad durante los últimos años son los que ahora están tardando más en mostrar un cierto grado de recuperación. Veremos factores muy importantes adicionales que pueden estar afectando más negativamente a la ciudad de Barcelona con respecto a otros ámbitos del entorno de la ciudad, pero en definitiva lo importante en principio es que hemos seguido creciendo y hay que ver los próximos trimestres hacia dónde se dirige ese nivel de actividad para el conjunto de la ciudad. Si cogemos los datos anuales, hemos superado las 10.000 compraventas, 10.276, y en este caso la caída interanual en la ciudad de Barcelona ha sido del 26,50% con respecto al año 2019. Si observamos el gráfico de datos interanuales, fíjense que veníamos de esos niveles máximos de 15.800 compraventas, estamos en los mínimos de los últimos 6 años, es decir, la tendencia en lo que es número de compraventas es claramente bajista y tenemos una continuidad en ese nivel de actividad para lo que es la ciudad de Barcelona. Hemos incorporado, como novedad, les animo que más allá de la presentación observen con ustedes los gráficos los contenidos del informe, donde hemos incorporado una desagregación territorial a nivel intramunicipal, a nivel de distrito censal. En este caso es el único dato que todavía no lo hemos asignado al cuarto trimestre, el número de compraventas. Verán que precios por metro cuadrado y precio por inmueble lo van a tener ustedes a nivel de cuarto trimestre y pueden tener esta información detallada, así como otros municipios adicionales que iremos trasladando, ¿no? y que van a ir viendo en la presentación. El desglose por municipios, bueno, aquí tenemos los datos a nivel de Girona, 210 compraventas, también recuperación trimestral, un 12%, descenso interanual del 8,70%, los datos anualizados, 834 compraventas y una reducción en este caso del 16%, es decir, más moderada de la que observábamos para el caso de Barcelona. Por tanto, los niveles de escalón, observen en lo que son los datos de tendencia en número de compraventas anualizadas, pues claramente se ven más estrechos y, por tanto, intentando, esperemos, a partir de mediados del 2021 conseguir un grado de estabilidad o incluso de ligera recuperación. También tienen aquí los datos a nivel de distrito censal con las correspondientes desagregaciones por tramos de compraventa para el caso de la ciudad de Girona. En el caso de Lleida, el comportamiento ha sido más intenso en cuanto a la recuperación trimestral, un crecimiento del 10,42. Observen que esta forma de V
pues en este caso es menos asimétrica. Simplemente, por ejemplo, para la comparación con respecto al Luis, cuarto... Sí. Luis, creo que no te están pasando las diapositivas porque nos hemos quedado en el municipio de Barcelona. Ah, vaya. Espera un momento, a ver, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir pantalla. Desde luego, hoy no es el día de la presentación. ¿Están viendo ahora los datos de Lleida? De momento, has iniciado, pero de momento no lo vemos. ¿No se observa? Bueno, pues voy a volver a dejar de compartir. Voy a cerrar la presentación, la vuelvo a abrir. En este caso, compartir pantalla, selecciono, compartir. Ahora se debería ver la portada. ¿Tampoco? Todavía no se ve. Si quieres, hacemos una cosa, Luis. Si quieres, la comparto yo y tú me vas diciendo, lo intento compartir yo. Bien. Dejo de compartir entonces. Sí. Estaríamos en la... La voy a poner... ¿Veis en estos momentos el informe? Sí, por mostrar en los mapas, si os parece, vamos a la página 8. Si me dices en dónde me paro, en Barcelona municipio... Sí, página 8, que es en los distritos, simplemente que se observen la incorporación en cuanto a lo que son los mapas de la ciudad de Barcelona. ¿Veis Girona ahora? Sí, ahora está viéndose Barcelona. Yo veo Barcelona. Yo veo Girona. ¿No veis Girona en la pantalla? No se ve Girona, comenta en el chat. No se ve Barcelona. Sale Barcelona. Se sigue viendo solo Barcelona. Sí, pues déjame un momentín, a ver, vamos a intentar... Pues comparte tú. Sí, un momentín. A ver si ahora se está viendo ¿estáis viendo los distritos de Barcelona? Ahora se ve todo en blanco. Vaya. Compartir. Vamos allá. A ver, compartir. Ahora sí. Vale, ahora se ve los distritos de Barcelona. Comentábamos que los mapas tienen una desagregación a nivel de distrito censal, es una incorporación que hemos hecho en el último trimestre y que intentaremos ir progresivamente incorporando información adicional y desagregaciones territoriales adicionales. El tercer municipio que estábamos comentando es el de Lleida, que ha tenido un crecimiento trimestral del 10,42. Espero que veáis en pantalla ahora la gráfica de compraventas trimestrales de Lleida. Sí. Con respecto a 2019, la reducción únicamente ha sido del 0,63, es decir, prácticamente se han alcanzado las mismas compraventas. En términos anualizados, en el caso de Lleida, 1.138 compraventas, una reducción del 16,87%, es decir, en línea con el conjunto de Cataluña y un comportamiento de menor corrección que la ciudad de Barcelona. De hecho, fíjense que los datos parecen dar lugar a un cierto suelo en cuanto a lo que son números de compraventas anualizadas en la ciudad de Lleida, cuyo mapa tienen aquí desagregado por distritos censales en cuanto a números de compraventas. Terminamos con lo que es la ciudad de Tarragona, 356 compraventas, ha tenido una importante recuperación trimestral. Sin embargo, fue la capital de provincia que tuvo un mayor agujero en el segundo trimestre. De hecho, fíjese que para el conjunto del año se han cerrado 1.221 compraventas con una corrección cercana al 25%. Por tanto, constatamos que el comportamiento en cuanto a lo que es tienen los datos por distritos censales, el comportamiento por capitales de provincia, pues ha dado lugar a resultados relativamente dispares, con comportamientos o ajustes diferenciales en cuanto al grado de intensidad entre dichos municipios, ¿no? Si cogemos los resultados a nivel de provincias, aquí tienen los datos anuales del conjunto de las 4 provincias y tenemos que decir que en los 4 casos la recuperación trimestral ha sido importante, entre el 15 y el 20% de crecimiento en los datos trimestrales en las 4 provincias. El comportamiento en el conjunto de la provincia ha sido más favorable que para el conjunto de las capitales. Sí que hay que decir que
que en el caso de Barcelona, en datos anualizados, que son los que están viendo en la gráfica, la corrección ha sido más intensa que en el caso del resto de provincias. Bien, tenemos aquí las cuotas de mercado más o menos estables, con una ligera reducción por el mayor ajuste que se ha producido en la provincia de Barcelona con respecto al resto de provincias, pero sin cambios significativos. Y llegaríamos a una gráfica que para mí es especialmente relevante, ya que explica parte de las cosas que están ocurriendo en el mercado, ¿no? Es el peso, aquí tienen la gráfica con el porcentaje de compraventas de cada una de las 4 capitales de provincia con respecto al conjunto de la provincia. Bien, ¿a qué se debe esta gráfica? Esta gráfica, hace un par de trimestres, el Departamento de Comunicación del Colegio de Registradores me pidió el buscar aquellas magnitudes que pudiesen estar afectando al mercado inmobiliario, dando lugar a cambios significativos, ¿no? Una de ellas es esta que tienen en pantalla, ¿no? Los grandes municipios están perdiendo cuota de mercado con respecto a los municipios del entorno. ¿A qué se debe esta circunstancia? Pues fundamentalmente se debe esta circunstancia a que en la nueva situación del mercado, los demandantes están buscando viviendas de mayor superficie media, como constataremos más adelante, con unos presupuestos más o menos rígidos, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir unas viviendas más grandes con un presupuesto estable? Pues desplazándonos a aquellas zonas con precios por metros cuadrado más bajos. ¿Dónde encontramos esos precios más bajos? Pues normalmente los encontramos en municipios más distantes de los núcleos más demandados, es decir, municipios de los entornos. Lógicamente, esta situación no es masiva, es decir, es una situación que está dando lugar a que exista esa facilidad. Por ejemplo, el aspecto del teletrabajo da lugar a una menor relevancia de la distancia del puesto de trabajo con respecto al lugar de residencia. Y eso también da cierta flexibilidad, cierta facilidad para que se tome este tipo de decisiones de forma más viable de lo que en el pasado se planteaba, ¿no? Fíjese, aquí observarán que las 4 capitales de provincia han perdido peso relativo con respecto a su provincia. Podemos decir, no, es que esta tendencia ya existía, efectivamente era así. También podemos decir, no, en el pasado, por ejemplo, Barcelona, que actualmente está en torno al 26% del total de la provincia y que llegó a alcanzar niveles cercanos al 35%, también tuvo niveles cercanos al 20%. Es decir, estos son movimientos que se van produciendo. Lo que no siempre ha ocurrido es que en todos los casos se produzca esta circunstancia. Hace un par de semanas se presentó el informe que elaboré para el Colegio de Registradores de España. En ese caso, de las 50 capitales de provincia, 38 de ellas perdían peso relativo. Y no es algo que se haya producido en el último trimestre, sino que es algo que durante los últimos 3 trimestres se ha consolidado. Por tanto, existe, digamos, un juego más favorable hacia municipios normalmente del entorno o otros ámbitos que tienen cierto atractivo, lugares de montaña, municipios menos poblados, etcétera, etcétera. Esta es una constatación que se muestra con claridad en esta gráfica y que, lógicamente, lo que tenemos que hacer es darle continuidad, es decir, seguir analizando para constatar si esto se mantiene en el tiempo o es algo que cambia con, esperemos, un cambio del ciclo económico ante la corrección de la situación sanitaria. Bien, otra de las novedades que hemos incorporado en este informe del último trimestre es añadir otros municipios. Creíamos lógicamente relevante ir más allá a nivel municipal de las 4 capitales de provincia. Tienen los datos de los municipios más relevantes en la tabla de arriba a la izquierda de Cataluña, ordenados en número de compraventas. Para el conjunto del año 2020, a la derecha su cuota de mercado, pues vemos Barcelona, luego Tarrasa, Hospitalet, etcétera, los municipios más relevantes en cuanto a actividad en compraventa. Luego tienen 4 tablas, una tabla para cada una de las 4 provincias, donde nuevamente registramos o mostramos los datos anuales de compraventa del conjunto de 2020 y su peso relativo con respecto al conjunto de la provincia. Este gráfico que les muestro ahora a continuación son esos mismos resultados, pero con la diferencia de que a la derecha tienen ustedes las tasas de variación anuales. Más que quedarnos con los datos absolutos, porque al final lo que estamos haciendo es comparar las compraventas de 2020 con respecto a las compraventas de 2019.
Entonces, ¿qué observamos ahí? Pues básicamente que están hacia la izquierda. Si dibujamos un eje, es decir, que lógicamente ha habido una generalización de los descensos en el número de compraventas. Es decir, la mayor parte de municipios han reducido compraventas como era de esperar en un año como 2020 con respecto a 2019. Lo que pueden ver aquí es la distinta intensidad en cuanto a la corrección del número de compraventas. En este otro gráfico tienen esos mismos datos, pero el eje vertical les muestra las tasas de variación y el eje horizontal el número de compraventas. Un municipio cuanto más hacia arriba quiere decir que mejor está, o ha crecido en compraventas o ha reducido con menor intensidad, y cuanto más a la derecha quiere decir que tenemos un mayor volumen de compraventas que a su vez corresponde con el grosor de la bola de dicho municipio. Bien, esto es para que cada uno de ustedes ya con tiempo, tranquilidad, puedan ir viendo la posición de sus respectivos municipios. Bien, hemos hablado de número de compraventas, pero esas compraventas, ¿cómo han sido? Comenzamos con la distinción entre lo que es vivienda nueva y vivienda usada. La vivienda, aquí no ha habido modificaciones significativas, veíamos cómo había cierto grado de pérdida relativa de peso de la vivienda usada, pero bueno, estamos en niveles de más del 83% del total de compraventas son vivienda usada. La vivienda nueva está en torno al 17%. Luis, perdona, pero creo que ha vuelto a pasar lo mismo y que no estamos pasando pantalla otra vez en la presentación. Mira a ver si lo puedes comprobar, por favor. ¿Dónde os habéis quedado? Seguimos viendo el desglose de porcentaje de caída de compraventas de los principales municipios. Porcentaje de compraventas principales municipios. Voy a compartir pantalla nuevamente. Realmente hoy no es el día de la tecnología. No, luego en mi caso, ya disculparán, perdón, pero estoy con cable, pero no sé qué es lo que está pasando. Bien, ¿están viendo ahora? Todavía no. No. Bueno, voy a desplazarlo hacia mi pantalla, a ver si aquí conseguimos una mejor compartir ahora. Tenemos aquí la gráfica. Todavía no la tenemos nosotros, ¿eh, Luis? Vaya, pues no sé qué. Yo, en el momento en el que lo tengamos, yo te aviso. Bien. Realmente nos están haciendo un comentario de que es una pena porque eres un crack haciendo los datos y yo doy la absoluta razón a eso es así y entonces aquí nos estamos, porque realmente es una pena porque los datos son interesantísimos. Nos sabe muy mal cosas del directo como nos están diciendo, pero realmente es así. A ver si puedes conectar, Luis, por favor. Vale, voy a dejar de compartir, voy a compartir, he vuelto a cerrar el fichero, lo vuelvo a abrir. Compartir. ¿Está la portada ahora? No. No. Oye, pues mira, nos están haciendo una sugerencia, ¿sí? Que es que podamos compartir la presentación en el chat para que como mínimo la puedan ver en el caso. Lo que pasa que lo interesante es que nos la expliques tú. Sí. Sí que la vamos a poder compartir en el chat. Le voy a pedir a Sergi que lo haga en un momento. Le voy a pasar la presentación para que lo pueda hacer. Pero independientemente, si Luis nos puedes conectar la presentación, creo que es lo ideal, ¿eh? En la plataforma, evidentemente, todos los APIs vamos a enviar, como siempre, después vamos a enviar un resumen de la presentación, vamos a enviar el link de esta presentación a YouTube y evidentemente también lo que vamos a hacer es que vamos a enviar esta presentación a todos nuestros APIs, ¿vale? De todas maneras, lo que sí que... Ahora lo vemos. Ahí tenemos, fíjese, el dato de usada, que es la línea gris de arriba. Ha habido un pequeño repunte en el último trimestre, pero más o menos es una situación estructural. Cataluña claramente está dominada por un mercado de vivienda usada en torno al 83%. La vivienda nueva tiene un buen recorrido, pero más o menos no hay cambios significativos, en definitiva, ¿no? Donde sí que hay cambios significativos es en este dato, que es la segunda de las tres magnitudes que yo sugería al Colegio de Registradores para mostrar esos cambios del mercado, ¿no? La vivienda unifamiliar frente a la vivienda colectiva. Fíjese, la línea amarilla de abajo es el porcentaje del total de compraventa de vivienda unifamiliar, el 21,84% en el cuarto trimestre. Bien, ¿qué supone eso? Máximo histórico. Es el máximo peso
que en Cataluña se ha registrado desde 2006 que tenemos datos en cuanto a esta modalidad de vivienda. ¿Qué ocurre con esta modalidad de vivienda? Pues que tiene dos importantes características. Y es que, primero, tiene mayor superficie. Un aspecto que, como constataremos ahora enseguida, se está mostrando con claridad en el demandante de vivienda en la actualidad. Y, en segundo lugar, esa superficie es una superficie mayor a nivel interior y, sobre todo, a nivel exterior. Más zona de terrazas, más zona de jardines, más zona abierta, en definitiva. Este es un cambio importante que se ha producido. Fíjese que el peso de pisos tiene su mínimo histórico en los datos que tenemos. Lógicamente, tienen el mayor peso, el 78,16, pero es un peso que tiende a descender. Y observen con claridad cómo en los 3 últimos trimestres dichas tendencias se han tendido a su intensificación. Sin duda, el COVID está produciendo cambios en las preferencias del demandante de vivienda. Ese confinamiento domiciliario ha quedado en nuestra memoria y esa búsqueda de viviendas más grandes, también el efecto del teletrabajo, de un uso más intenso de nuestras viviendas y, por tanto, la necesidad de mayor superficie, está dando lugar a un elemento favorable a esta modalidad de vivienda. Esto también puede dar lugar a explicar lo que decíamos anteriormente, ¿no? El distinto comportamiento de determinados municipios con respecto a otro. Y, lógicamente, suele ser más fácil encontrar vivienda unifamiliar si nos salimos de los núcleos urbanos más poblados que si nos quedamos en esos centros con una estructura urbanística más dominada por lo que es la vivienda colectiva, por los pisos, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es el perfil del comprador, personas físicas, personas jurídicas, en este caso, pues estamos en niveles en torno al 90% de personas físicas. Cualquiera de las dos situaciones son normales, pero hubo tiempos pasados de importantes traspasos de activos de viviendas a fondos de inversión y el peso de personas jurídicas fue importante. No es la situación actual, por tanto, aquí no hay cambios importantes. Pasaríamos a la siguiente magnitud, que son los precios. La segunda magnitud en relevancia bajo mi punto de vista, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con precios? Yo recordaba una intervención que tuve en un webinar que organizó el colegio y la asociación el 8 de abril. Recordará Ana que tuvimos un webinar en un momento duro, ¿no? Llevamos 3-4 semanas encerrados en casa y queríamos hablar de perspectivas, ¿no? Yo me manifesté aquella vez sobre los precios, ¿no? Y generó sorpresa, incluso vi caras ¿qué está diciendo este, no? Me manifesté que la corrección de precios, si se producía, sería muy moderada y que en todo caso no veía unos ajustes significativos. Entiendo que no fuese populista, no fuese llamativo decir eso, ¿no? Que posiblemente decir que iba a haber grandes bajadas, luego grandes subidas y tal, podía ser más mediático, pero bueno, tenemos los datos, ¿no? Tenemos aquí la situación del mercado, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con respecto a los precios? Pues hemos entrado en una ligera corrección de precios. El conjunto de vivienda muestra una reducción del 0,28, pero yo aquí, la interanual 1,54, pero vamos a intentar ver todas las vertientes del precio, ¿no? Vamos primero a separar la vivienda nueva de la vivienda usada. La vivienda nueva tiene truco, es decir, la vivienda nueva son acuerdos de precios de hace 2-3 años, por tanto yo directamente, si lo que estoy buscando es una realidad de mercado actual, eliminaría la vivienda nueva. Vamos con la vivienda usada. ¿Qué ha ocurrido con la vivienda usada? Pues en el último trimestre la reducción de precios es del 0,64% en Cataluña. La tasa interanual en el 0,02%. ¿Por qué? Ahora vamos a ir viendo según superficie, nueva, usada, por municipios, vamos a ver todo lo posible, ¿no? Otras fuentes distintas a las nuestras. Pero ¿por qué me basaba yo en esa teoría? Y creo que se está ratificando esa postura, ¿no? Pues simplemente porque el mercado, en cuanto a precios, durante el ciclo alcista 14-19, pues presentó una enorme racionalidad. Observen la línea morada. La línea morada es la variación interanual del precio de la vivienda y es el eje de la derecha. Aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 10. Observen que durante estos años de importante crecimiento de las compraventas, entre el 10 y el 20% de crecimiento año tras año, los precios difícilmente superaron el 5% interanual. Hay dos momentos puntuales, en 2017, comienzos del 18, y luego algo por encima a comienzos del 19, pero normalmente los ritmos de crecimiento han sido moderados durante estos años de importante recuperación del número de compraventas. Por tanto, mi estimación es que puede haber ligeras correcciones, podemos seguir con correcciones el próximo trimestre, incluso el segundo trimestre, pero no hemos tenido el comportamiento que tuvimos en el pasado, estas
subidas superiores al 20% y estos ajustes en torno al 20%. Por tanto, normalmente la antesala de lo que ocurre es lo que hemos tenido en cuanto a comportamientos recientes del precio de la vivienda. Y estos ajustes moderados me permiten estimar que en el futuro no vamos a albergar correcciones significativas. Bien, vamos a intentar ver todas esas aristas, ¿no?, que comentamos. Vamos a diferenciar por tipología de viviendas, ¿no? Vamos primero con los pisos. Los pisos, obviaré los pisos en general y los pisos nuevos, vamos con los usados, ¿no?, que creo que son los que mejor reflejan, ¿no? Corrección trimestral del menos 0,55% y incremento interanual del 0,51%. Observen nuevamente la línea, variación interanual y esa moderación de los crecimientos y ese dibujo que seguimos constatando. Es decir, no hay una propensión clara a la corrección de precios. Si miramos ahora los pisos, pero por tramos de superficie, aquí tenemos los 4 tramos, menos de 40, de 40 a 60 metros, 60 a 80, más de 80, menos 0,31, menos 0,70, 0,25, es decir, variaciones más menos 1%, más menos 1,5%, es decir, una situación de cierto equilibrio en cuanto al comportamiento del precio. No observamos con claridad ajustes significativos. Si vamos a la vivienda adosada, la vivienda aislada, pues adosada crecimiento del 1,13%. Hemos visto que es una modalidad que tiene cierto grado de atractivo mayor en el actual escenario de mercado inmobiliario. La vivienda aislada, una ligera corrección del 0,35%. Es decir, busquemos por donde busquemos, yo no encuentro correcciones significativas. Bien, vamos a seguir avanzando y vamos a descender geográficamente a ver si encontramos algo que nos llame la atención. Me focalizaré en Barcelona, pero podrán ver ustedes con tranquilidad el resto de municipios en el informe, ¿no? Crecimiento del 0,85 en la ciudad de Barcelona, en términos trimestrales 1,09. Fíjese, Barcelona, yo en esa intervención que tuve en abril, era la única que decía que podría tener una corrección significativa y de momento me equivoqué. ¿Por qué hacía esa estimación? Porque Barcelona sí que tuvo durante 2017 y 2018 crecimientos superiores al 10%. Y por tanto sí que podía estar expuesta a una corrección más significativa que de momento no se ha producido. Por tanto, esa es la situación en la que en el momento nos estamos encontrando, ¿no? Si nos vamos a la provincia, la reducción en Barcelona es del menos 0,10%, práctica estabilidad, y el conjunto del año del 2,48%, tasa positiva. Tienen datos aquí a nivel de distritos, donde pues a mí me encantan estos mapas, pero creo que ustedes conocen perfectamente, mucho mejor que yo, las correspondientes ciudades. Es este eje que va del mar a la montaña, ¿no?, de precios de mayor intensidad, superiores a 4.500, cuanto más hacia la montaña, ¿no? Y luego pues un movimiento lateral, ¿no?, hacia arriba y hacia abajo, donde va descendiendo el precio. Bueno, pues creo que esto nos puede ayudar a tener una visión intraciudad, ¿no?, de lo que va ocurriendo. Estos sí ya datos del cuarto trimestre. Bien, tienen los datos de Girona, pero tasas trimestrales 1,25, de la provincia 0,17. Pueden ir ustedes viéndolo con tranquilidad y observar cómo, en todo caso, como pueden ver en las 4 gráficas de evolución, no observamos en ningún caso correcciones en lo que es la evolución del precio, que pueden producirse, por supuesto, pero de producirse, pues estaríamos en tasas negativas relativamente bajas. ¿Cuándo es preocupante que haya una corrección importante del precio? Cuando hay tasas de reducción en torno al 5% o más. ¿Por qué? Porque es cuando una persona que puede estar interesado en comprar una vivienda puede paralizar su decisión de compra a la espera de un mejor precio. Pero pequeñas oscilaciones positivas, negativas, no tienen un efecto negativo sobre la demanda. Una reducción del 1% no paraliza la decisión de compra en una persona que tiene realmente interés en comprar. A partir de ciertos niveles es cuando sí que nos podemos preocupar. Estos niveles de precios puede que sean incluso sanos, que se vayan produciendo en el mercado desde el punto de vista de la intermediación, es decir, desde el punto de vista de que sigamos con niveles de actividad, que es lo que más nos interesa, relevantes. Bien, tienen aquí los datos de todos los municipios más relevantes en cuanto a número de compraventas de Cataluña. Aquí tengamos la debida precaución de que estamos comparando las compraventas de 2019 con 2018. Por tanto, puede haber sesgos en la medida que cuanto más reducimos el tamaño de la población y el número de compraventas, puede haber operaciones concretas que afecten al precio medio, es decir, haya entrega de obra nueva, es decir, podemos estar comparando peras con manzanas, es decir,
hablo con claridad y transparencia, estamos tomando todas las compraventas sin intentar homogeneizar esas compraventas. Lo importante aquí es ver, igual que veíamos que en el eje de compraventas estaba a la izquierda, es decir, había una generalización de la reducción del número de compraventas, en este caso lo que vemos es que está a la derecha, es decir, que hay una generalización de una evolución positiva del precio de la vivienda. Si realmente estuviésemos en un escenario de caída significativa, pues lo que tendríamos es un eje hacia la izquierda. Sin embargo, no estamos en esa situación. Pero vamos a seguir buscando, a ver si me puedo estar equivocando, ¿no? Y vamos a coger más allá de datos de escritura de Colegio de Registradores, vamos a lo que es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con lo que es los precios tasados, y vamos al INE, que en este caso sí que hacen una homogenización del comparable. Bueno, los datos de tasación, anoche estuve corrigiendo estos datos, porque se publicaron recientemente los datos del cuarto trimestre, y en este caso lo que nos muestra es una reducción trimestral, el precio tasado, que es el dato que utiliza el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del 0,37 y la tasa interanual del 2,24. Es esta línea amarilla que están viendo ustedes en la gráfica. Claro, hay que tener cuidado o una advertencia, ¿no? Estamos hablando de precio tasado, es la perspectiva del tasador. El tasador fue especialmente prudente el segundo trimestre porque, lógicamente, pues tenía una percepción de que había una cierta incertidumbre. El tasador trabaja para dar garantía de cobertura a la entidad financiera y, en este caso, pues es el que refleja un mayor grado de intensidad en esa corrección, pero en el último trimestre esa corrección es del menos 0,37, ¿no? Si vamos al INE, que bajo mi punto de vista es la fuente más fiable, ¿por qué? Porque el INE trabaja con datos de escritura, pero lógicamente el INE tiene muchísimos más recursos que nosotros, ¿no? Y lo que hace es homogeneizar los comparables, es decir, coger las viviendas que compara de la misma localización, la misma calidad, la misma superficie, es decir, intentar homogeneizar, ¿no? En este caso nos da un crecimiento trimestral del 0,81 e interanual del 0,91. Bien, busquemos por donde busquemos, la realidad sigue siendo la misma y luego veremos los datos de oferta del vendedor y seguiremos ratificando esta perspectiva con respecto a la evolución de los precios. Bien, dejamos el precio por metro cuadrado y pasamos al precio por vivienda, ¿no? Lo que podríamos llamar como el ticket medio, ¿no? Que es lo que se está vendiendo en importe total en términos medios. Cerca de 205.000 euros, precio medio por vivienda, crecimiento trimestral de 0,95 y del 3,60% en términos interanuales. Vamos a ir desagregando geográficamente, pero ¿qué van a observar ustedes? Que el precio por vivienda está creciendo algo más que el precio por metro cuadrado. ¿A qué se debe esta circunstancia? Esto ocurre siempre cuando hay una crisis económica. Cuando hay una crisis económica, lo que ocurre es que los estratos familiares con niveles de salario o de capacidad económica más baja son los que se ven afectados en mayor grado. Este tipo de estrato demanda o compra vivienda de menor ticket medio, de menor importe medio. Por tanto, en términos medios, lo que queda, lo que se transmite, suele ser una vivienda de más calidad media y, por tanto, de mayor importe medio. Entonces, eso es lo que explica que haya una propensión a un crecimiento. No quiere decir que en términos medios la vivienda sea más cara, sino que lo que se vende en términos medios sí que es algo más caro, ¿no? Bien, algo más caro tampoco significativamente más caro como hemos observado, ¿no? Si nos vamos a Barcelona, el ticket medio está en torno a 357.000 euros, crecimiento trimestral del 1,18, 0,26. Aquí les animo a observar la gráfica. Fíjese que estamos generando en el caso de Barcelona un cierto suelo de ticket medio entre 350 y 360.000 euros, es decir, una cierta consolidación de niveles, ¿no? En la provincia, el precio medio 235.000 euros, crecimiento trimestral del 1% y algo más del 4% en el último año. Aquí tienen el mapa de precios medios por vivienda, más de 600.000 euros en Sarrià Sant Gervasi, y luego pues vamos bajando a niveles entre 400, 600 y vamos moviéndonos incluso a zonas con niveles por debajo de los 200.000 euros. Aquí tenemos el dibujo de la ciudad en cuanto a importes medios por distritos censales. Bien, tienen los datos en el caso de Girona, el municipio, Girona provincia, nuevamente un crecimiento algo más intenso que el precio por metro cuadrado, el correspondiente mapa, en el caso de Lleida, municipio y provincia, y en el caso de Tarragona, municipio y provincia, que observarán, como les decía con anterioridad, que la intensidad
ha sido mayor porque lo que el comprador actual es un comprador, lo que se vende actualmente de ticket medio más elevado por las circunstancias que comentábamos. Aquí tienen el desglose por distritos censales de la ciudad de Tarragona. Bien, lo que nos quedaría la foto fija de las 4 capitales de provincia es una tendencia ascendente en cuanto al importe medio por vivienda en los 4 casos. Vamos a la siguiente variable, que es la superficie media transferida, que es la tercera variable que yo identificaba como de cambio, ¿no? en este escenario de mercado en situación de COVID, ¿no? Bien, estamos en máximos históricos de vivienda transmitida. Fíjese, la vivienda nueva libre, la superficie media son 102 metros, es la línea azul. Fíjese, ya veníamos de una tendencia más o menos creciente que se paralizó del 14 al 19 y estos 3 últimos trimestres, o sea, es que se ve con claridad, es decir, coincide la situación sanitaria, la situación en la que nos hemos visto abocados durante los 3 últimos trimestres del año 2020 con un repunte de la superficie media transmitida. Dentro de la conversación que habitualmente tengo con distintos sectores de actividad económica, en el sector de la promoción inmobiliaria, me comentaban promotores que habían tenido, estaban comercializando obras que habían hecho con terrazas y tal, que habían vendido con mucha más intensidad de lo que en su momento habían previsto. Y por otro lado, algún promotor me comunicó el hecho de que habían desarrollado un proyecto con viviendas sin terraza y que habían tenido que desechar la idea de dicha promoción como consecuencia de dicha circunstancia. Es decir, la superficie, y en superficie hablamos de superficie interior y exterior, es un aspecto especialmente relevante en el comprador actual. Fíjese que hemos alcanzado los máximos de superficie media transmitida tanto en vivienda nueva libre como en vivienda usada, que es la línea gris, 94 metros cuadrados, y en ambos casos con una verticalidad o una mayor intensidad del crecimiento en estos 3 últimos trimestres. Pero aquí estamos hablando de vivienda, y la vivienda es todas las modalidades de vivienda. Vamos a quitar la vivienda unifamiliar, vamos a quedarnos exclusivamente con los pisos. Bien, si cogemos exclusivamente pisos y los segmentamos por superficie, menos de 40, 40-60 metros, 60-80, 80 metros, más de 80 metros, fíjese esta línea morada, como el crecimiento que tiene, que es la vivienda los pisos de más de 80 metros. Cerca del 40% de los pisos transmitidos en Cataluña en el 4º trimestre ha sido de más de 80 metros cuadrados. Es decir, claramente se constata ese protagonismo de la vivienda de mayor, esa búsqueda de mayor número de metros como consecuencia de tener esa necesidad por las diversas circunstancias que nos hemos visto abocados, ¿no? ¿Quién pierde? Bueno, de 60 a 80, pues más o menos está estable la línea gris, y las de 40 a 60 y menos de 40, es decir, las de menor superficie media, son las que pierden peso relativo. Es decir, hoy en día puede resultar más sencillo vender una vivienda grande que una vivienda pequeña, ¿no? Bien, nacionalidad del comprador. Bueno, aquí lo que cabía esperar, es decir, una ligera reducción, como pueden observar, en el caso de Cataluña, del peso de compra de vivienda por parte de extranjeros. Lógicamente, hemos tenido un repunte en el 4º trimestre de contagios, un incremento de las restricciones de movilidad, y eso lógicamente puede haber afectado a la demanda extranjera, que aún así está ligeramente por debajo del 12%. Es decir, el comprador no solo es el que viene como turista, sino el extranjero residente que mantiene niveles de actividad destacados. Pero en términos relativos, esa pérdida que tenemos, ese gap, ese diferencial con respecto a un 12 y pico, 13% que podríamos haber alcanzado, pues claramente se justifica por este tipo de circunstancias, ¿no? Aquí en esta gráfica tienen el desglose por nacionalidades. Franceses siguen liderando la demanda extranjera en Cataluña, el 22%, además con cierto grado de estabilidad, ¿no? En segundo lugar, marroquíes, con una tendencia ascendente. Chinos van reduciendo su peso relativo. Bueno, aquí tienen las nacionalidades cabeceras y la evolución en cada caso. A nivel provincial, lógicamente las que se han visto más afectadas son aquellas provincias que tienen una mayor recepción turística en cuanto a demanda de turismo de sol y playa, podríamos calificar, ¿no? En el caso de Girona, que tiene pesos por encima del 25% en cuanto a compra de extranjeros,
pero que en su momento llegó a niveles pues, que llegaron a alcanzar el 35%. Ya había una tendencia relativamente bajista que se generaliza en muchos casos, pero bueno, los últimos trimestres, pues lógicamente ha habido una ligera reducción, así como en el caso de Tarragona. Tienen aquí los datos para el conjunto del año de pesos relativos de compra por extranjeros, ¿no? Pasamos al enfoque de obra nueva, ¿no? ¿Qué está pasando con la obra nueva, ¿no? Bien, en el último año, 11.326 visados de obra nueva, con una reducción con respecto a 2019 del 17,90%. Bueno, ¿esto es preocupante? ¿No es preocupante? ¿Qué está ocurriendo? Bien, yo siempre destaco el papel del promotor inmobiliario. Es un papel especialmente complejo el que le toca jugar, ¿no? Es un agente que tiene que desarrollar un producto que en cierta medida le dicen cómo tiene que ser por las normas urbanísticas y que además pues, lo tiene que colocar a un plazo de 2-3 años, ¿no? Y garantizar que ese precio que fijo inicialmente sea cubierto durante ese periodo. Por tanto, el número de visados lo que nos mide es la expectativa del promotor, ¿no? En un escenario de cambio de ciclo económico, es decir, de encabezar el crecimiento del PIB en 2019 a encabezar la reducción del PIB en 2020, lógicamente el promotor inmobiliario pues, tiene que corregir sus expectativas, ¿no? Ha corregido con una reducción del número de proyectos y eso es algo que podemos calificar como normal. Bien, si comparamos con respecto a las compraventas de vivienda nueva, que es una comparación que a mí me encanta ir realizando, ¿no? Para medir esa generación o no de stocks de vivienda de obra nueva, pues fíjese que lo que ha hecho el promotor es ajustarse casi perfectamente al nivel de demanda actual. Es decir, estamos en una ratio de 1,04. ¿Qué quiere decir? Que iniciamos un 4% más de vivienda de la que el mercado está absorbiendo vivienda nueva en la actualidad. Es decir, una situación de equilibrio. Bien, situación de equilibrio que tenemos desde el año 2016. Es decir, que si el promotor inmobiliario hubiese hecho algo distinto, pues sí que podíamos preocuparnos, pero una corrección del número de visados de obra nueva creo que es algo más que razonable. ¿Qué supone eso? Que ante cualquier cambio radical del nivel económico, que bajo mi punto de vista vamos a ir lógicamente hacia una evolución más favorable de la que nos encontramos en la actualidad, pues la cobertura de riesgo es mucho mayor. Es decir, el mercado de obra nueva que se está lanzando está muy ajustado a la demanda existente en la actualidad. Bien, el periodo medio de posesión de la vivienda apenas hay cambios. Seguimos en ese proceso de alargamiento del propietario, cerca de 18 años de periodo medio de posesión. Es una situación de normalidad. No hay operaciones de corto plazo, de trading, de compra-venta a corto plazo, que sí que hubo en el pasado. Actualmente pues, estamos en un perfil de comprador usuario o un comprador inversor, pero inversor de largo plazo, es decir, enfocado hacia el alquiler. Por tanto, aquí no hay cambios relevantes. Y si pasamos ya a lo que son variables de oferta, dejamos ya los datos de escritura, vamos a ver lo que son datos en cuanto a evolución de precios de venta y datos en cuanto a alquileres, ¿no? Bien, el precio de oferta en el último trimestre se ha incrementado al cierre del 2020 un 2,39% y en términos interanuales un 1,23%. ¿Por qué es más moderado la interanual que el trimestral? Por este agujero que hubo en el segundo trimestre, como consecuencia que ahí sí que se produjo una propensión a una corrección de precios. Pero fíjense cómo en el gráfico enseguida ha corregido y seguimos en tono positivo. Si cogemos los datos de enero, en enero la evolución trimestral es todavía positiva, 2,8 y 1,8. Es decir, me ratifico y les he traído todo lo que yo considero relevante, el mercado de oferta, fomento, INE, registradores, en que el precio, de momento, hasta la fecha, pues no está marcando una propensión a la baja. Si realmente hubiese ese escenario, el oferente estaría corrigiendo sus precios y, sin embargo, de momento todavía nos mantenemos en esa situación. Si pasamos al mercado de alquiler, ahí la realidad es bien distinta. Es decir, aquí sí que se está observando claramente una corrección de precios. Fíjese que hemos tenido incluso una reducción trimestral del 6,76% e interanual del 2,82%. Todavía esos 13,80 euros por metro cuadrado y mes en Cataluña de precio medio, estamos en niveles muy elevados con respecto a años precedentes, pero sí que es importante constatar el dato que hemos observado y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Aquí, con permiso de Ana,
Y dentro de ese trabajo intenso que estamos realizando mano a mano con el colegio y la asociación de traer una mayor amplitud de información sobre el mercado de oferta, bueno, pues le pedí a mi equipo de datos, dice, oye, vamos a intentar ver qué es lo que hay detrás de esta caída, ¿no? de esta reducción del precio del alquiler, ¿no? Y bueno, se constató algo que ha hecho referencia muy acertadamente Vicent, que comparto su punto de vista, que claramente la oferta, el incremento de la oferta puede condicionar la evolución del precio, ¿no? Entonces yo lo que pedí a mi equipo de datos, decir, oye, sácame de los últimos meses, vamos a coger, por ejemplo, Barcelona provincia, es la tabla que tienen aquí a la izquierda, ¿no? De un portal, vamos a coger solo un portal. Claro, nosotros en su momento sacaremos resultados con el colegio y la asociación, pero bueno, ya saben que en los portales hay muchos duplicados, triplicados, es decir, que hay que hacer un trabajo intenso de limpieza de datos y de homogenización de la base de datos antes de sacar resultados, pero bueno, la importancia de este dato exigía el intentar, aunque no sean datos perfectos, avanzar, ¿no? en la constatación de ver qué estaba pasando, ¿no? Bien, fíjese, de mayo de 2020 a enero de 2021, en Barcelona provincia, el incremento del número de ofertas que se ha producido de vivienda, es decir, ha aumentado el número de viviendas a disposición del mercado para ser alquiladas de algo más de 14.500 a 22.500, ¿no? Y fíjese en paralelo lo que ha pasado con el precio por metro cuadrado y el precio medio por alquiler, ¿no? El precio ha pasado en Barcelona provincia de 17,6 euros metro por mes a 15,89, es decir, ha ido corrigiendo, aumenta la oferta, baja el precio y el ticket medio, el precio medio por vivienda de alquiler, de 1.737 a 1.405. Es decir, el mercado funciona, es decir, tiene sus retardos, pero claramente tiene esa relación, ¿no? Bien, ¿a qué se puede haber debido ese incremento del número de ofertas de vivienda en alquiler, ¿no? Tenemos el dato, pero ahora necesitamos la explicación, ¿no? Bueno, se ha adelantado un dato, ¿no? Decir, oye, pues parte más o menos significativa de la vivienda que podía estar destinada al alquiler turístico puede haber sido trasladada al mercado de alquiler permanente. Puede ser un factor que con distinta intensidad haya estado presente por parte de determinados propietarios de alquiler turístico ante la situación ya que se ha ido consolidando mes a mes de las restricciones de movilidad, ¿no? Por otro lado, yo me planteo la posibilidad de que haya existido también un volumen determinado de personas, familias con propiedades inmobiliarias que ante la no necesidad de renta no decidían sacarlas al mercado y que han podido tomar una decisión de ante sus necesidades de mejora de nivel de renta, el poder sacar en este escenario de necesidad de recursos esas viviendas a la oferta de alquiler, ¿no? Y por otro lado, no debemos de olvidar los límites de capacidad de pago de las familias, es decir, que ese es otro aspecto que puede haber estado incidiendo en el comportamiento del mercado de alquiler, es decir, qué capacidad tenemos de pago, ¿no? Y esa capacidad de pago puede dar lugar a que ciertas ofertas que salgan al mercado a un precio pues no sean atendidas por el mercado y entonces el oferente tenga que reducir su nivel de precios, ¿no? Esos son tres factores que, bajo mi punto de vista, pueden estar explicando este movimiento que sí que está produciendo en el nivel de precios en el ámbito del alquiler. Bien, rápidamente ya del ámbito hipotecario hay muchas variables, pero no mucho dinamismo, ¿no? Número de hipotecas, pues bueno, el número de hipotecas en el último año se ha reducido un 8,69%. El número de compraventas se había reducido un 18%. Por tanto, el número de hipotecas se ha reducido en menor proporción. ¿Cuál ha sido el efecto? El efecto ha sido que el porcentaje de requerimiento de hipoteca ha sido mayor. Más de 8 de cada 10 compraventas ha requerido financiación hipotecaria. Y lo importante es que el mercado financiero ha estado ahí, ha estado activo y ha atendido esos requerimientos de financiación. De hecho, en recursos, en euros, el crecimiento ha sido positivo, ha sido mayor que el número de hipotecas. Más de 9.700 millones de crédito hipotecario concedido en Cataluña. Por tanto, estamos ante un mercado hipotecario activo, estamos ante un requerimiento mayor de financiación, es la línea amarilla esta que tienen ustedes, el eje de la derecha, ese 80 y pico % que teníamos. Llegamos a estar por debajo del 70%, se ha ido incrementando las necesidades de financiación, pero bueno, estamos en unos niveles comparativamente muchos más bajos de lo que tuvimos en determinados ciclos, ¿no? Un mercado hipotecario liderado claramente por bancos
y con niveles de apalancamiento mínimo, es decir, el endeudamiento por metro cuadrado y por vivienda que veremos en la siguiente página ha ido creciendo, pero muy lentamente, y observen muy alejado. Estamos con unos niveles de hipoteca media de algo alrededor de 1.700 euros, bien, por metro cuadrado, hipotecas medias por debajo de los 160.000 euros, pero repito, con unos niveles de crecimiento que se han ido produciendo, lógicamente, pero con unos niveles de intensidad relativamente pausados. De esta manera, si vemos la línea gris, nos hemos situado en una relación préstamo-valor, es decir, comparando el importe medio por vivienda con el endeudamiento medio del 76,02%, es decir, no estamos en niveles de elevación de requerimientos de deuda muy importantes con respecto al precio de la vivienda. Y eso da garantías en lo que es la calidad del crédito hipotecario que se viene concediendo y de, lógicamente, el bajo nivel de riesgo de ese crédito. Lo digo por los paralelismos que a veces se intentan hacer al comparar determinados ciclos inmobiliarios, que en este caso no tienen nada que ver con el pasado, ¿no? Tipos de interés, pues esta es una magnitud que da gusto explicarla, ¿no? Porque estamos en mínimos históricos, el 2,31, tipo de interés medio en Cataluña en 2020. El último trimestre, 2,27%. También hay en esos niveles mínimos, ¿no? Si comparamos las hipotecas a tipo fijo, que es la línea amarilla, estamos ahí haciendo cierto suelo, 2,49%. Y la hipoteca tipo variable, 2,11%. Parece ya que se está haciendo cierto nivel de consolidación, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí del tipo de interés? El estrechamiento del margen. Fíjese el escaso diferencial, 0,38 puntos porcentuales, ¿no? En comparado con el pasado, ¿no? Que existía un diferencial mucho más amplio. Esto sin duda hace más atractivo a las hipotecas a tipo de interés fijo. Y de hecho, si vemos esta gráfica, pues vemos como las hipotecas a tipo fijo lógicamente ya lideran el mercado, más del 60%. De hecho, el dato trimestral, este es el dato anualizado, el dato trimestral en Cataluña ya es más del 65% de las hipotecas formalizadas en el cuarto trimestre han sido a tipo de interés fijo, lo cual es una nueva garantía en la medida que el deudor conoce desde el principio cuánto va a tener que pagar y, por tanto, también minimiza el nivel de riesgo futuro de dicha capacidad de pago por lo que respecta a la hipoteca, ¿no? Bien, plazos de contratación, aquí estamos más o menos estables, en torno a 25 años, no hay cambios significativos y la accesibilidad igual, es decir, la cuota hipotecaria mensual media se mantiene por debajo de los 700 euros. En Cataluña llegamos a estar por encima de 1.000 euros, también estuvimos en niveles próximos a 600 euros, pero ahí no hay cambios significativos, es decir, que tenemos unas condiciones relativamente sanas de acceso al crédito hipotecario y de capacidad de pago. De hecho, si lo comparamos con los salarios, estamos en un 34,32%, manteniendo niveles con respecto al trimestre precedente, muy por debajo de niveles pasados, que llegaron a superarse el 55%, y también llegamos a alcanzar niveles del 30%. Hemos subido en estos últimos 5 años 4 puntos porcentuales, pero son niveles muy razonables para la capacidad de pago de las personas que han solicitado crédito hipotecario. Bien, entramos ya, finalizamos la parte de hipotecario con el número de certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca. Este es el primer documento que entra al registro de la propiedad cuando hay una situación de impago. Por tanto, es un dato que tenemos que ir siguiendo para medir hasta qué punto las familias están teniendo o no dificultades financieras con el pago de sus hipotecas, ¿no? Y en este caso, fíjese que seguimos en los datos anualizados de momento con mínimos históricos, es decir, no hay cambios significativos, por tanto, no estamos viviendo situaciones de crecimiento de las situaciones de impago, de momento. Bien, en cuanto a las daciones en pago, la dación en pago es un fenómeno muy posterior a la certificación, también estamos en mínimos históricos, por tanto, aquí tampoco hay cambios relevantes por lo que respecta al análisis de mercado, ¿no? Finalizo con lo que son los datos de entorno y muy puntualmente con los más relevantes, ¿no? Datos de entorno para ver aspectos que pueden haber influido al mercado inmobiliario sin ser variables propiamente del mercado inmobiliario. Como siempre digo, número de habitantes, el INE publicó recientemente los datos ya de cierre del año 2020, cambios poco significativos, ligero crecimiento del número de habitantes en Cataluña, explicado fundamentalmente por el número de extranjeros, que está en el 14,57%, pero en niveles muy próximos a los
alcanzados durante los últimos años. Este sí que es un dato muy importante, el nivel de empleo, junto al dato interanual de número de compraventas, es el que nos permite anticipar el comportamiento del mercado inmobiliario. Aquí no hay buenas noticias, estamos en un 3,87% de tasa de paro, una reducción anual del número de afiliados a la Seguridad Social del 2,22% y del número de ocupados del 3,95%. Pero el dato importante es qué va a pasar con esta magnitud en el futuro, ¿no? Recordemos que en estas cifras no están incorporados los ERTEs, ¿no? Por tanto, es fundamental el nivel de intensidad de la recuperación económica a partir del control de la situación sanitaria, ¿no? En la medida que realmente contemos con una recuperación económica, la tasa de paro, los ERTE se convertirán en empleo, incluso la tasa de paro puede tender a una corrección de dicha cuantía. Sin embargo, si no conseguimos una recuperación intensa en cuanto a actividad económica, pues estos datos pueden empeorar, ¿no? ¿Qué supondría eso? Pues lo que supondría es que la capacidad de compra, es decir, el grado de intensidad del número de compraventas de viviendas futuras, esas 67.000 que tenemos en Cataluña en los últimos 12 meses, podrían dirigirse hacia las 70, 75 o podríamos llegar a niveles que pudiesen dar lugar a una ligera corrección. Es decir, al final lo que estamos jugándonos es, más allá de los que ya están entrando al mercado de compraventa, los que se van a incorporar. Ese es el aspecto fundamental, ¿no? Bien, los salarios, pues el dato último que tenemos es del tercer trimestre. Aquí el INE tiene cierto retardo, una corrección del 3,02. Lógicamente, los dos últimos trimestres no han sido buenos con respecto a los salarios. No tenemos datos nuevos de PIB, no tenemos datos nuevos de número de hogares. Y termino con esta imagen que me encanta, ¿no? Y yo les animo a todos los inmobiliarios a que la tengan en su despacho, ¿no? ¿Quién gana, no? ¿Quién? La vivienda, el IBEX 35 o la deuda pública, ¿no? Aquí tenemos la variación interanual del precio de la vivienda durante los últimos 17 años. Ojo, ahí podemos enseñar ese gráfico a todos los inversores que entren por la puerta de nuestra oficina. Es esta línea azul gruesa que tienen, incrementos de más del 20, caídas en torno al 20, los últimos años desde el 2014 pues de ligeros crecimientos. El último dato anualizado, Cataluña 1,54. Tienen la alternativa del IBEX 35, la línea amarilla, apto para no cardíacos, más menos 40%. Bien, que quiera que subirse a esa montaña rusa, pues ahí lo tiene. Y la deuda pública, aburridísima, 0,08%, ahí en nivel prácticamente plano, ¿no? Y bueno, pues al final, ¿de qué se trata, no? Pues que cada uno decida, ¿no? Yo cuando, pues, mis compañeros de departamento, yo soy del Departamento de Contabilidad y Finanzas, los financieros me dicen, no, pero la rentabilidad por dividendos, sí, si tú tienes una rentabilidad por dividendo del 2-3%, pero tienes una caída del subyacente del 15%, ya me dirás tú qué cuentas te puedes hacer. También tenemos nuestros dividendos en el mercado de vivienda, ¿no? A través de los alquileres, ¿no? Entonces, a esta rentabilidad del subyacente, este crecimiento del precio en términos absolutos, habría que añadir la rentabilidad del alquiler, que seguramente sería muy superior a la rentabilidad por dividendo. Además, estaríamos vía alquiler ayudando a incrementar la oferta y a corregir el precio, ¿no? que es algo que la sociedad seguramente necesita en el momento actual, ¿no? Bien, por tanto, una vez más, el mercado inmobiliario vence al mercado financiero y al mercado de deuda. En la semana pasada, el viernes pasado, presentaba los resultados de Valencia y en el chat me decía, no, pero claro, sí, esto tiene truco porque podías haber metido el Nasdaq o el Dow Jones ¿vale? Sí, también podía meter el precio de la vivienda según qué zonas o podía meter otra tipología de bienes inmuebles. Lógicamente, lo que intento es trasladar una visión global, ¿no? Para el inversor, ¿no? Es decir, pues donde una vista de 17 años de rentabilidades, donde podemos decidir tomar decisiones de inversión, ¿no? Y bueno, pues esta variable nos favorece y lógicamente creo que conviene que sea conocida por el mercado, ¿no? Pues simplemente pedir disculpas por los problemas técnicos achacados a mi persona por la conexión, cómo se ha portado hoy en mi caso y nada, quedar a su entera disposición y darle las gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Luis. Si dejas, por favor, de compartir un momentito la pantalla y nos vemos todos allí. Lo que sí que me gustaría hacer un breve resumen de lo que has dicho. Yo creo que la salud del sector es buena, yo creo que es algo que lo venimos diciendo, es algo que se nos ratifica mes a mes y por lo tanto es algo con lo que podemos decir cada vez
con la cabeza más alta porque realmente es así. Y yo te voy a pedir un favor, Luis, porque a lo largo de tu exposición, y tú lo has repetido, pero sí que también es una pregunta que nos ha llegado a través del chat, hay diferentes fuentes de datos del sector inmobiliario, ¿vale? Tenemos por una parte registradores, tenemos por otra parte INE, tenemos por otra parte los portales que nos están dando valores de oferta, tenemos por otra parte los tasadores, y te voy a pedir que sí, de una forma muy, muy breve, nos puedas explicar cuál es la diferencia de estas diferentes fuentes de datos dentro del sector. Sí, mira, comenzamos por los portales. Los portales es la percepción del oferente, del vendedor. Por tanto, es una percepción importante. De hecho, es la antesala de lo que puede luego ser el mercado en el cierre de la operación. Pero no deja de ser la percepción del vendedor. Por tanto, cualquier economista sabe que el mercado, el precio, lo fija la oferta y la demanda, el precio, que en este caso se materializa en una escritura pública. En este caso estamos hablando de la oferta. Por tanto, es un dato a tener en cuenta, pero con la debida precaución. Luego tenemos Fomento, o Ministerio de todo lo que ya sabemos, ¿no? El antiguo Fomento, que trabaja con los datos de tasación, de ATASA, de la Asociación de Tasadores. Bien, no olvidemos el efecto que tuvo en el pasado las tasaciones, ¿no? Aquí estamos ante la percepción subjetiva del tasador. Hay una metodología, la Orden 805/2003, que fija los criterios de valoración por método de comparación, capitalización, residual, etcétera, ¿no? Es el tasador, y el tasador lo que quiere es dar garantía a una cobertura de un producto que es la hipoteca. Por tanto, si el banco le dice, oye, hay que ser prudentes porque tenemos incertidumbre económica, pues las tasaciones se corrigen. Cuando las entidades financieras que dan crédito, pues animan a los tasadores a tener decisiones de percepción de valor distinto, ¿no? Por tanto, yo tendría la debida precaución con respecto a los valores de tasación, pero es una fuente que también hay que tener en cuenta y válida como la oferta, la de los tasadores, ¿no? Y luego está la tercera, que está presente en registradores y en INE, que son los datos de escritura, los datos de la escritura pública, pero con una importante diferencia. Nosotros cogemos las compraventas de un periodo de la escritura pública en un municipio, una zona, un distrito, todos los desgloses geográficos, y los comparamos con los de otro, ¿vale? Cuando tenemos una ciudad importante como Barcelona, pues lógicamente las diferencias de calidad media pueden ser bajas, ¿bien? Pero cuando desciendes geográficamente, en un municipio puede haberse entregado una promoción de 300 viviendas, de 200, y eso puede condicionar, ¿bien? Intentamos coger datos anualizados, es decir, desestacionalizar las series para minimizar esos efectos, ¿no? Pero lógicamente es un déficit porque no homogeneizamos los comparables, ¿bien? Por tanto, siempre esos datos son buenos datos, hay que ver las tendencias, pero hay que tener precaución cuando desciendes geográficamente, ¿bien? Porque esos datos pueden dar aleatoriedad, ¿no? Y luego están los mejores, bajo mi punto de vista, pero por los recursos que tienen, ¿no? A mí me encantaría contar con todo el equipo del INE, ¿no? Para hacer lo que quiero hacer, ¿no? Que es el INE, ¿no? El INE trabaja con datos de escritura, pero los datos de escritura lo que hace es homogeneizarlos. Es decir, en este caso sí que pues, quita los atípicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, coge un distrito de Barcelona y coge un periodo las compraventas, con otro periodo las compraventas, pero intenta que sean las mismas zonas, la misma antigüedad o parecida, los mismos de superficie, es decir, homogeneiza las series comparables. Y esa es la mejor serie de comparables. Esas son las 4 fuentes que yo he intentado trasladarle, pero que en nuestro caso, excepto en los datos de Fomento que se van un poquito hacia abajo, en las tasaciones, el resto mantiene la misma perspectiva. Muchísimas gracias. Creo que ha quedado muy claro, Luis, y creo que es importante para todos los que estamos escuchando datos que esto quede muy claro. De otras preguntas que me están haciendo por el chat, básicamente me están diciendo, esta presentación la vamos a enviar juntamente con el link del YouTube a todos aquellos APIs de nuestro colectivo, por lo tanto la van a tener. Y también sí que es verdad que en la plataforma que tenemos, Immorial Services, y la plataforma API dentro de 2 días, va a estar allí todos los de los últimos cuatrimestres que hemos colgado. Por lo tanto, sí que tenéis todos estos informes históricamente colgados. Por lo tanto, los podéis ver. Si tenéis cualquier duda, nos llamáis al colegio y os diremos cómo acceder al colegio o a la asociación y os diremos cómo acceder a estos datos. ¿Vale? No he visto muchas más preguntas en el webinar. A mí sí que me gustaría hacer un poco ese resumen de que sí que hemos visto y lo hemos visto. A mí me ha gustado mucho ver cómo, por ejemplo, en ciudades como podría ser Sabadell o Tarrasa, que sentíamos ese segundo cinturón de Barcelona,
veíamos que la caída de compraventas era bastante menor que, por ejemplo, en lo que era el centro de Barcelona, ¿no? Ese sería el indicador seguramente que nos está explicando esa salida que decíamos de las ciudades para irnos a la segundo cinturón. Es así, ¿no, Luis? Sí, sí, además son municipios que cuentan normalmente con viviendas más ajustadas a la tipología demandada hoy en día en cuanto a superficie, modalidad de vivienda, y por tanto es un fenómeno que está generalizado, no es un caso únicamente de Barcelona, sino que en muchos municipios con esas características se viene presentando. Incluso en lo que es la montaña, si veían los datos de Lleida provincia, por ejemplo, tenía un comportamiento muy favorable. Me recordaba mucho al caso de Huesca provincia, que son datos que nosotros también presentamos en el caso de Aragón, y que pues ha habido, no masivamente, pero hay familias que han decidido, pues mira, en esta situación me voy a vivir al pueblo, me voy a vivir a tal municipio con un entorno paisajístico muy interesante. Bueno, son realidades que están ahí presentes, con distintos grados de intensidad, pero que son las situaciones del actual mercado. Muy bien, pues yo no sé si tenemos más dudas, más preguntas. Nos están diciendo que es muy interesante. Os tenemos que pedir otra vez disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido hoy, pero creo que escuchar a Luis compensa de sobras cualquier problema técnico que hayamos podido tener. Y sin ninguna duda volveremos a estar aquí para enseñaros los datos en el siguiente cuatrimestre, porque sabéis que es algo, en el siguiente trimestre, perdón, porque es algo que sabéis que nos interesa muchísimo. Perdón, creo que hay una pregunta que me acaban de enviar ahora, que la voy a leer, ¿vale? Ha hablado de las capitales de provincia. Han perdido peso respecto a los municipios de su misma provincia. ¿Se podría decir que Barcelona ha perdido peso respecto al resto de Cataluña? ¿Se puede atribuir a las nuevas necesidades que ha impuesto la pandemia? Sí, ha perdido Barcelona y han perdido 38 capitales de provincia de la geografía española. Han perdido peso las 4 capitales de provincia. Lógicamente las intensidades son distintas, pero sin duda, como hemos ido indicando, las nuevas características del demandante, que no son universales, sino que están ahí presentes, sí que están dando lugar a favorecer a determinados ámbitos concretos, ¿no? Y yo insisto con esta situación, el teletrabajo, cuando uno cambia de vivienda, no es algo coyuntural, ¿no? Entonces, el teletrabajo es algo que se va a consolidar y se percibe como tal en la sociedad, en una parte de la sociedad, y por tanto, esa distancia del núcleo urbano con respecto a municipios del entorno, con menor calidad de servicios a lo mejor, pero con una distancia asumible, pues juegan un papel favorecedor. No olvidemos que normalmente en los cambios de ciclo el proceso solía ser el inverso. Es decir, normalmente cuando había una caída de compraventas, precios, etcétera, se ponía en precio las zonas más apreciadas económicamente, con lo cual los centros más demandados, los centros de las ciudades, etcétera, se trasladaba un mejor comportamiento. Pasó en el ciclo anterior, ¿no? Sin embargo, en este caso ha sido lo contrario, ¿no? Es un aspecto que lógicamente hay que seguir, hay que valorar y lógicamente pues esa superficie mayor, si tengo un presupuesto rígido, pues me resulta más fácil conseguir esa vivienda que quiero en una zona más económica, asumiendo los costes de desplazamiento que pueda tener, que pueden ser menores de los que tenía en el pasado, y por tanto tomar esa decisión, ¿no? Es una realidad que estamos viviendo, que no sabemos si se consolidará durante mucho tiempo o no, pero que el COVID, desde luego, ese confinamiento domiciliario, esa auditoría de nuestras viviendas ha tenido esos efectos psicológicos y personales, ¿no? que han llevado a ese cambio de toma de decisiones. Hay otra pregunta que acabo de leer. Quería preguntar si, según los datos, están influyendo realmente las leyes restrictivas en la regulación de precios de alquiler para que el mercado esté activo y los propietarios decidan poner sus viviendas en alquiler. Dice que no le había quedado muy claro. Hemos visto que los precios han bajado porque había subido mucho la oferta, ¿no? ¿Es así, Luis? Es porque ha subido la oferta más que por la regulación de precios, ¿no? Sí, yo entiendo que sí. De todas maneras, en la medida que creo que interesa que haya un aumento de la oferta, para mí hay un aspecto clave fundamental en el mercado de alquiler y es la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay mercado. O sea, es una de las leyes básicas de funcionamiento de cualquier mercado, ¿no? Entonces, creo que es fundamental un equilibrio de los derechos y obligaciones de propietario e inquilino y con una medida de esa naturaleza que no cuesta dinero, no cuesta recursos públicos, se llegaría a un incremento todavía más intenso.
Actualmente ese incremento de la oferta podemos verlo por el hecho de un traslado, citábamos, de la vivienda de alquiler turístico a un alquiler permanente y posiblemente por una percepción de mayor necesidad de recursos económicos por parte de propietarios que en el pasado podían no tener interés en alquilar, pero si diésemos ese empujón de seguridad jurídica, sin duda teníamos un incremento mayor de la oferta, una corrección, como hemos constatado, del precio y favoreceríamos a aquellas personas que tienen una necesidad de tener unos precios más ajustados a su capacidad económica. Nosotros lo que hemos visto es que ese incremento de oferta se debe en gran parte a esa menor demanda por parte de personal extranjero que pudiera estar trabajando en Barcelona, que puede estar haciendo teletrabajo, o incluso estudiantes que están haciendo más másters online en un momento determinado y, por lo tanto, o evidentemente también vivienda turística que ha podido salir y aflorar en el mercado, ¿no? Por lo tanto, esa oferta y ese incremento de la oferta automáticamente lleva a una disminución de precios, que es algo que decimos siempre que el mercado al final se acaba regulando, ¿no? Yo creo que tenemos, dice, ¿cuándo se prevé que se recuperen los precios de alquiler en Cataluña? Esa previsión de recuperación, yo me atreveré a decir algo, no sé si el resto de ponentes se atreverán y panelistas se atreverán a decir algo. Entendemos que eso va a depender mucho también de la situación, que es algo que ya dijimos en el tribuna, la situación de la vacuna, la situación de la pandemia, es la que va a marcar si vuelve a haber turismo en las ciudades, es la que va a marcar qué es lo que va a pasar finalmente con toda esa parte de estudiantes que se están desplazando de unos países a otros. Y, por lo tanto, eso también marca mucho cómo va a evolucionar la oferta de que vamos a tener de alquiler en Cataluña, ¿no? Y, por lo tanto, eso es lo que va a depender muchísimo. Ahora no tenemos una bola muy mágica diciendo cuándo se va a recuperar ese alquiler, pero seguramente va a estar muy, muy ligado a la evolución de la pandemia. No sé si queréis añadir algo o... Luis, ¿quieres añadir? ¿No? No sé, conoces perfectamente la realidad como bien has descrito y puede estar explicado perfectamente. Y yo creo que la última pregunta es que si sabemos si ese comportamiento de desplazamiento de las grandes ciudades hacia esos segundos cinturones o zonas un poco más rústicas se ha producido también en el extranjero. Yo no sé si tú tienes esa información o no la tienes, yo no la tengo en estos momentos. No, nosotros de momento solo manejamos datos de las distintas zonas de la geografía española y por tanto a nivel internacional de momento no tenemos datos. Pues lo siento mucho, pero no podemos responder a esta pregunta. Intentaremos buscar información para responderla en el siguiente webinar. Pues yo creo que en estos momentos, si no me equivoco, ya no veo más preguntas. Por lo tanto, lo que sí que vamos a hacer y lo que sí que vamos es a despedir un poco ya este webinar. No sé si alguien quiere decir algo más, no sé si Gerard quiere añadir alguna cosa. A sumarme a las gracias de Luis, que creo que es una aportación fundamental para nosotros. Nada más, y desear lo mejor a todos, que espero que vean la que vamos evolucionando en esta herramienta y aún hay mucho recorrido. Pues nada, buen día a todo el mundo. Bon dia a tothom. Molt bé. Vicenç, ¿quieres añadir? Me parece que Vicenç está ahora al teléfono, no creo que se pueda añadir. Si no, en cualquier caso, como siempre, os emplazamos dentro de 3 meses para ver qué está pasando en ese primer trimestre del año 2021, que ya todos esperamos a ver cómo va a arrancar y cómo está arrancando. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos habéis atendido. Moltes gràcies. Sabeu que estem aquí. Tots aquests que sigueu apis i teniu qualsevol dubte, ens truqueu i us direm exactament com accedir a aquests informes. I, per tant, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Ens veiem en el pròxim webinar de dades i, com diu el Lluís, cada vegada millor i afegim molta més informació. Moltes gràcies a tots.